Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la escritura de libros. Y lo haremos siguiendo las ideas de Pedro Agüero Vallejo en su obra Cómo escribir un libro. Partimos de una idea potente que, la verdad, resuena bastante en el libro. Y es que casi todo el mundo, bueno, muchísima gente, lleva una historia dentro, ¿no? Algo que contar, una enseñanza. Y escribirla, según Agüero Vallejo, no es un don de genios, sino un proceso humano. Algo accesible y que además te transforma. Nuestra idea hoy es, pues, desgranar las claves de este libro. Para quien sienta esa llamada a escribir, pero igual tenga dudas, miedos, o no sepa ni por dónde empezar, vamos. Analizaremos cómo ir de esa inquietud a ver una idea hecha libro. El libro habla de un llamado a escribir. Y me gusta cómo lo plantea. No siempre como algo, digamos, grandioso, sino a veces como un susurro, ¿sabes? Una intuición de que tienes algo que decir. Y recalca que esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh? En cualquier momento. Sí, totalmente. Y de hecho lo que la fuente marca como crucial, como el primer paso casi, es conectar con el por qué quieres escribir, pararse a pensar en la motivación, en el propósito de verdad. Y no es una pregunta tonta, ¿eh? Es que es como el faro, lo que te guía cuando vienen las dificultades, porque vendrán. Claro, es que escribir un libro es una carrera de fondo, no un paseo. Exacto. ¿Y menciona el autor qué tipos de porqués suelen ser los habituales? O sea, ¿qué ejemplos da? Pues sí, da varios ejemplos, muy variados además. Dice que puede ser para sanar, ¿no? Compartiendo algo difícil, o para enseñar algo que sabes, o por dejar un legado, una huella, o simplemente por compartir una pasión o incluso como un reto personal. Lo importante, dice, es que sea cual sea tu motor, tenerlo claro te da autenticidad y fuerza, mucha fuerza. El combustible emocional, como dices. Eso es. Hay una frase en el material que creo que lo clava. Saber por qué quieres escribir un libro te conecta con la verdad de tu propósito. Es potente, ¿eh? Casi para apuntársela y mirarla de vez en cuando. Sí, sí, totalmente. Es como el ancla. Si el porqué es fuerte, aguantas mejor las tormentas, ¿sabes? Las dudas, el cansancio. Pues hablemos de tormentas, porque el libro le dedica bastante espacio a eso, a los bloqueos mentales. El miedo, ¿no? Miedo a que te critiquen, a fracasar, a no ser bueno, a no terminar. Buf, ¿quién no ha sentido eso? Uf, desde luego. Y no se cortan a hablar del famoso síndrome del impostor. Esa sensación horrible de que no eres escritor o escritora de verdad, que estás fingiendo y te van a pillar. Síndrome del impostor. Suena serio. Y lo es, paraliza mucho. Pero Agüero Vallejo insiste en que es súper común, que le pasa a muchísima gente, incluso autores ya publicados. Y la clave que propone no es tanto, bueno, no es intentar eliminar la duda del todo, que igual es imposible, sino aprender a escribir con ella, a pesar de ella. Aprender a escribir con la duda. Eso es interesante. Cambia el enfoque. ¿Y de alguna pista de cómo hacerlo? ¿Alguna estrategia? Pues una idea clave es reenfocar la atención. O sea, dejar de pensar tanto en si te van a aplaudir o no, en si vales o no, y centrarte más en el mensaje, en la historia, en a quién le puede servir lo que cuentas. Ah, vale. Pensar más en el lector, en qué valor le aportas. Dice que eso quita presión al ego y te vuelve a conectar con el propósito, con el porqué inicial. Entiendo. Quitarse uno mismo del medio un poco y poner la historia en el centro. Y relacionado con esto, para luchar contra el perfeccionismo, que es otro clásico que te frena antes de empezar. El libro propone la técnica del borrador feo. Suena curioso. Sí, el Ugly First Draft es una idea genial, la verdad, liberadora. Consiste básicamente en darte permiso para escribir mal al principio, sin juzgarte, sin corregir cada 2 por 3. El objetivo no es que quede bonito, ¿eh? El objetivo es sacar las ideas, volcar todo el material en bruto, como salga. Ya lo pulirás luego. Pero suena raro, ¿no? ¿Permitirse escribir mal cuando quieres hacer algo bueno? Ya, parece contradictorio. Pero es que separa 2 cosas que hacemos mal a la vez. Crear y criticar. Si intentas ser creativo y súper crítico al mismo tiempo, te bloqueas. Es casi inevitable. Claro. El libro lo dice muy claro. No puedes editar una página en blanco. Primero necesitas la materia prima, digamos, aunque esté desordenada. El borrador feo es eso. Me gusta. Primero la arcilla, luego modelar. Vale, me lo apunto. Una vez que hemos, bueno, no superado, pero sí aprendido a manejar estos bloqueos, el libro pasa a otro tema gordo, encontrar la voz única. Correcto.
Y aquí insiste mucho en que la voz no es un truco, no es algo que copias, es más bien la expresión auténtica de cómo ves tú el mundo, cómo sientes, cómo piensas, tu forma particular. No se trata de sonar como tu escritor favorito, sino de descubrir cómo suenas tú cuando hablas de verdad. ¿Y cómo se encuentra esa voz? ¿Sale sola al escribir? Escribir es clave, claro, pero el libro también lo relaciona con elegir bien el tema. Dice que la voz sale más fácil cuando escribes de algo que te apasiona de verdad, ¿sabes? Algo que conoces, que te importa. Ajá. El tema adecuado como que saca tu voz natural. Y también probar distintos géneros, ¿no? Ficción, ensayo, memorias. Ver dónde encaja mejor tu mensaje y tu forma de contarlo. Tiene lógica. Si algo te importa mucho, hablas de ello con más naturalidad, con tu propia voz. Vale, tenemos el tema, empezamos a encontrar la voz. Y entonces el libro insiste muchísimo en la estructura. Hay una frase ahí, estructura sólida igual libro poderoso. Sí, sí, es fundamental. A veces se ve la estructura como algo que te limita, como una jaula. Pero Agüero Vallejo dice que no, que al revés. Una buena estructura te da libertad, te da un mapa, ¿entiendes? Y así no te pierdes y te puedes concentrar en escribir. Te da seguridad. ¿Y qué sería una estructura sólida? ¿Un esquema súper detallado? No tiene por qué ser súper rígido, pero sí, claro, menciona la estructura clásica de inicio, desarrollo, final, pero lo más importante es tener clara la idea central. O sea, ¿qué quieres contar realmente? ¿Qué mensaje principal tiene el libro? ¿Qué aporta al lector? Definir el núcleo. Eso. Y luego, pues sí, hacer un índice, un esquema de capítulos, aunque sea provisional, ayuda a organizar las ideas, a que todo tenga coherencia. Una hoja de ruta, vamos. Entendido, como los planos de una casa antes de construir, te da la dirección. Y con esta estructura ya pensada, ¿qué nos dice sobre el día a día de escribir? La rutina. Pues le da importancia. Habla de crearse un plan de escritura pero realista, adaptado a tu vida. No vale ponerse metas imposibles. Y recalca algo clave. La constancia es más importante que la cantidad. Es mejor escribir un poco cada día o varias veces por semana, de forma regular, que pegarse un atracón y luego no tocarlo en meses. El hábito. La disciplina del hábito. Poco a poco se hace mucho. Y habla de trucos o herramientas. Más que herramientas concretas, que eso ya cada uno, habla de la importancia de tener tu espacio y tu tiempo para escribir, de proteger ese momento, de evitar distracciones lo máximo posible y de pequeños rituales que te ayuden a conectar, ¿sabes? Un café, música, releer lo del día anterior, lo que a cada uno le funcione para decirle al cerebro a escribir. ¿Vale? Escribimos el primer borrador, ese feo. Seguimos un plan. ¿Y ahora? La revisión, que aquí es donde muchos se atascan, me parece a mí. Totalmente. Y aquí el libro hace una distinción que me parece súper útil. Diferencia entre corregir y editar. Corregir es más la superficie, la ortografía, la gramática, las tildes, los fallos tontos, Mm, lo técnico. mm. Editar es más profundo. Es mirar la estructura general, el ritmo, si el mensaje está claro, si todo es coherente, si los personajes funcionan. Es ver el conjunto, no solo los detalles. Y el libro sugiere que para editar bien necesitas ojos de fuera, ¿no? Casi imprescindible, dice. Habla de los lectores beta. Ah, sí. Gente de confianza, claro, que lee tu manuscrito y te da su opinión sincera como lector. No te corrigen las comas, sino que te dicen si engancha, si se entiende, si hay partes aburridas, si algo no cuadra. Su feedback es oro puro. Una especie de prueba de fuego con lectores reales. Exacto. Y además de los beta, también menciona a los profesionales. Correctores, editores. Sí, el corrector de estilo pule la parte técnica, deja el texto limpio. Y un editor profesional te puede dar una visión experta sobre la estructura, el contenido, sugerir cambios más gordos para que el libro gane fuerza. ¿Y cuándo buscar esa ayuda profesional? Pues el libro sugiere que es buen momento cuando tú ya sientes que has dado todo lo que podías, que lo has revisado a fondo, pero sabes que una mirada externa y experta puede llevarlo al siguiente nivel. Entendido. Cuando ya no ves los fallos tú mismo porque estás demasiado metido. Y llegamos al final del proceso que describe el libro, la publicación. Manuscrito pulido. ¿Y ahora qué opciones hay? Pues plantea las dos grandes vías actuales. La publicación tradicional, con una editorial de toda la vida, y la autopublicación,
usando plataformas digitales. Menciona explícitamente Amazon KDP, Kindle Direct Publishing, como un ejemplo muy potente hoy en día por lo fácil que se lo pone al autor independiente. ¿Y analiza pros y contras de cada una? Sí, de forma bastante equilibrada. La editorial tradicional te da, pues, prestigio, un equipo detrás, distribución en librerías, pero es difícil entrar, es lento, cedes control creativo y te llevas menos dinero. Las regalías son bajas, un 8 o 10% como mucho. Ya. Y la promoción que hacen, pues a veces no es tanta como esperabas. En cambio, la autopublicación, sobre todo con KDP y similares, te da control total sobre el libro, el precio, cuándo lo sacas. Es mucho más rápido y las regalías son bastante más altas. Pueden llegar al 70% en digital. Eso es mucha diferencia. Muchísima. Pero claro, la pega es que te lo tienes que currar todo tú. La edición, la corrección, la portada, la maquetación y sobre todo la promo y el marketing. Eres escritor y tu propia mini editorial. Una decisión importante, desde luego, con sus ventajas y sus curros en cada lado. Y elijas lo que elijas, el libro dice que hay algo clave para las dos vías. ¿Cómo presentas el libro? El aspecto visual. Fundamental. Insiste mucho en la portada. Tiene que ser profesional, atractiva, que llame la atención en medio de tantos libros. Y lo mismo, el título, el subtítulo, la descripción. Tienen que ser claros, sugerentes, que la gente encuentre tu libro y le den ganas de saber más. Es tu tarjeta de visita. La primera impresión cuenta, y mucho. Y por último, la promoción, que suele ser lo que menos apetece. Bueno, el libro intenta quitarle un poco de hierro, no lo ve como vender la moto, ¿sabes? Sino como algo natural. Si has escrito algo que crees que vale la pena, pues quieres que llegue a la gente a la que le puede interesar o ayudar. Se trata de conectar con tu público de forma auténtica, tender puentes. Vale, hemos hecho el recorrido completo que propone Pedro Agüero Vallejo. Si tuviéramos que sacar la idea principal, el mensaje gordo de cómo escribir un libro, ¿cuál dirías que es? Pues yo creo que lo más potente es cómo humaniza el acto de escribir. Le quita ese halo de genialidad inaccesible. Lo presenta como un proceso, sí, con sus retos, pero muy humano, de disciplina, de conocerse a uno mismo, de superar miedos y de conectar con un porqué. Es un viaje de crecimiento personal casi tanto como creativo. Y un viaje al alcance, insiste. No hace falta ser un crack literario para tener algo que contar y poder hacerlo. La transformación, parece decir, está en el propio camino, en atreverse y seguir. Justo. Y mira, para terminar, hay una idea que deja caer al final que a mí me parece muy, muy interesante para darle una vuelta. Dice algo así como: el libro no se completa cuando lo terminas de escribir, se completa cuando alguien lo lee. Ostras, ¿eso qué implica? Pues abre una puerta a pensar en la escritura como un diálogo, ¿no? En que la obra no está del todo viva solo con lo que pone el autor, sino que cobra una nueva vida, quizá la definitiva, en la cabeza y en la experiencia de quien lee. Cada lectura es como una conversación nueva. Te hace preguntarte hasta qué punto el significado real de un libro está en esa interacción, más allá del texto. Es ver la escritura no como soltar tu rollo, sino como empezar una conversación que sigue y sigue cada vez que alguien abre el libro. Qué bueno. Pensar que escribir es solo la mitad, y la otra mitad la pone quien lee. Sin duda, una reflexión final muy potente. Ha sido una exploración profunda y yo diría bastante motivadora sobre cómo dar vida a esas historias que llevamos dentro. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.